Hoy nos vamos a la Sierra de Andújar, un lugar de verdad único. Aquí la geología, la fauna, la historia, todo se mezcla de una forma espectacular. Vamos a meternos de lleno en este paisaje para entender sus claves. Venga, vamos a ello. Esto no va a ser solo un análisis, ¿eh? Vamos a hacer una especie de ruta virtual. Empezaremos abajo, en las zonas más bajas, y vamos a ir subiendo hasta la mismísima cima. Y por el camino iremos descubriendo cómo cada piedra que pisamos nos cuenta una historia. Una historia de nada menos que 300 millones de años. Nuestro viaje tiene que empezar, claro, por la base de todo, la roca. Y es que aquí el granito no es solo una piedra, no. Es el verdadero arquitecto del paisaje y además el guardián de algunas de las especies más amenazadas del planeta. A ver, para entender esta zona hay que conocer al gran protagonista geológico, el batolito de los Pedroches. Hay que imaginarse una burbuja inmensa de magma que se enfrió muy, pero que muy lentamente, bajo tierra, hace unos 300 millones de años. Y es tan grande, pero tan grande, que se extiende a lo largo de 200 kilómetros, casi nada. Forma el mismísimo corazón de Sierra Morena. Y si nos acercamos y miramos con atención, esta roca literalmente nos habla. El tamaño tan grande de sus cristales nos cuenta una historia de un enfriamiento lentísimo a muchísima profundidad. Cada grano es una pieza de un puzzle de hace millones de años y está hecho básicamente de 3 minerales clave. Y aquí los tenemos. Pensemos en esto como si fuera una chuleta, una guía rápida para identificarlo. Primero, el cuarzo, esos granitos grises, como de cristal. Luego, el feldespato, que son los cristales más grandes, a veces blancos, a veces rosados. Son los que le dan ese aspecto tan característico. Y por último, la biotita, esas pequeñas láminas negras que brillan un montón con el sol. Pues estos tres, boom, forman el granito que lo define todo aquí. Y aquí viene lo importante. Este reino de granito, con sus montes redondeados y sus dehesas, ha creado el hogar perfecto para especies que son auténticos emblemas. La Sierra de Andújar tiene la mayor población del mundo de lince ibérico. Y además es el hogar del águila imperial y del buitre negro. Vamos, que aquí la geología y la vida son inseparables. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio. Bajamos al punto más bajo de nuestra ruta, el río Jándula. Y es que en sus orillas las huellas de la historia humana están literalmente una encima de la otra, junto a las de la historia geológica más antigua. Y ojo, porque esta es la primera gran pista que encontramos. Una inscripción romana del siglo II nada menos nos cuenta cómo un procurador tuvo que reparar la calzada que unía los centros mineros de Cástulo y Sisapo porque había sido destruida por las continuas lluvias. O sea, es la prueba de que hace 2000 años los romanos ya estaban luchando contra la misma fuerza del río que vemos hoy en día. Increíble. Es que este puntito en el mapa ha sido importantísimo durante milenios. Fue una arteria clave para la minería del Imperio Romano. Se tuvo que reconstruir por completo en el siglo XVIII y hoy sigue siendo un paso fundamental para la romería de la Virgen de la Cabeza y para las rutas del ganado. Es un auténtico cruce de caminos en el tiempo. Pero vale, vamos a dejar por un momento las obras humanas y vamos a mirar al suelo. El propio río nos está contando su historia. Estas capas de cantos rodados, de arena, son el archivo geológico que el Jándula ha ido dejando con el paso de miles y miles de años. Y esto es la clave de todo. ¿Por qué los romanos construyeron su camino justo aquí? Pues por esto que vemos. Son terrazas fluviales. Básicamente son los antiguos lechos del río. Con el tiempo, el río ha ido cavando cada vez más hondo, dejando atrás estas plataformas elevadas, estables, perfectas para construir una calzada. La propia geología le preparó el camino a Roma. Venga, dejamos el río atrás y empezamos la subida. Vamos hacia una zona que se conoce como Lugar Nuevo. Y aquí el chip cambia, porque nos metemos de lleno en la conservación moderna y en ese equilibrio tan delicado entre proteger un tesoro natural y a la vez permitir que la gente lo disfrute. La verdad es que lo de Lugar Nuevo es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Por un lado, es una zona de máxima protección para el lince, ¿vale? Pero al mismo tiempo permite hacer senderismo controlado pidiendo permiso, se hace investigación e incluso se permiten aprovechamientos de toda la vida, como sacar corcho o la apicultura. Un modelo fascinante de cómo se puede convivir. Seguimos subiendo y volvemos a poner el foco en la roca. Ahora la pregunta es otra. ¿Cómo el tiempo, el agua, el viento esculpen este granito que es tan duro para crear las formas que vemos por todas partes? Y esta imagen muestra un resultado súper curioso. Vemos estas rocas enormes, redondeadas, que se llaman bolos, y que parece que se están deshaciendo en capas, como si estuviéramos pelando una cebolla. Pero, ¿cómo es posible? A ver, que el proceso es una pasada. Primero, el granito, que se formó con una presión brutal encima, sale a la superficie.
Al liberarse toda esa presión, la roca, digamos que respira, se expande y se agrieta en capas curvadas. Y luego, ¿qué pasa? Que el agua se mete en esas grietas y poquito a poco va descomponiendo los minerales. Y el resultado es que las capas de fuera se van pelando. Y con esto llegamos ya a la etapa final de nuestra ruta. Nos estamos acercando al santuario que corona la cima. Y aquí, la geología nos tiene guardada una última sorpresa. Una historia final que está escrita en la misma roca. Ojo a esta comparación. A la izquierda, el granito de grano gordo que vimos al lado del río. A la derecha, la roca que hay en la cima cerca del santuario. Se nota la diferencia, ¿verdad? Es evidente. El tamaño de los cristales es muchísimo más pequeño. Es lo que se llama un microgranito. Y claro, esta diferencia no es casualidad, ni mucho menos. Este microgranito se enfrió más deprisa y eso lo hizo más compacto, más duro, más resistente a la erosión. Por eso, mientras todo el paisaje de alrededor se ha ido desgastando con el tiempo, este cerro se ha quedado ahí, aguantando. Creó la atalaya natural perfecta para construir un santuario. Pero esperad, que aún no hemos terminado. Queda un último misterio por resolver. Al caminar por esta zona, se ven por todas partes estas vetas blancas, muy llamativas, que cortan la roca como si fueran cicatrices. ¿Qué son exactamente? Pues la respuesta es cuarzo puro. Son literalmente las venas del sistema magmático. Cuando casi todo el magma ya se había solidificado y había formado el granito, quedaron unos fluidos al final muy calientes y muy ricos en sílice. Hay una forma de describirlo que me parece perfecta. Esos fluidos supercalientes se metieron por las grietas de la roca que ya estaba sólida y ahí cristalizaron, formando estas vetas de cuarzo. Son, como dice la cita, las cicatrices fosilizadas por donde circuló el último aliento de energía del magma. Así que, al final de nuestro viaje, desde el río hasta la cima, lo que hemos visto es que todo, absolutamente todo, está conectado. La historia de un magma de hace 300 millones de años decidió dónde construirían los romanos su calzada, qué forma tendrían las rocas en la cumbre y dónde encontraría el lince ibérico su último refugio. Y esto al final nos deja pensando, ¿no? La próxima vez que salgamos a caminar, da igual que sea en la montaña o en una ciudad, hay que fijarse bien en las rocas, en las formas del terreno, porque cada paisaje tiene una historia que contar. Solo tenemos que aprender a leerla.